Soy Fernando Vidal, profesor de la Universidad Pontificia Comillas. Os envío un gran saludo desde Madrid, España. Os felicito por la reunión que estáis celebrando, reflexionando en torno a educación, familia y una palabra sobre la que me pedís que haga una reflexión, que haga un comentario sobre cómo podemos discernir realmente en familia, en la vida cotidiana. Algo que es clave para poder ayudar a nuestras familias, algo que hacemos continuamente en el ámbito de la educación con los chicos y que cada vez necesitamos hacer mejor para discernir profesores, familias, los propios jóvenes, los propios niños, para intentar realmente educar la forma de buscar todo el tiempo el camino correcto. Es verdad que la palabra discernimiento está cada vez más presente entre todos nosotros. Es una característica de nuestro tiempo. Necesitamos desarrollar una cultura de discernimiento. Fijaos que estamos en un tiempo de transición entre una modernidad que ya está en su última fase y un tiempo nuevo que podemos llamar la edad del ser. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta última modernidad que empieza su etapa en torno a los años 80, después del año 81-82, en esa última fase del siglo XX, viene caracterizada por una serie de desafíos importantes que ponen en duda lo que son las cosas o que por lo menos amplían mucho lo que pueden llegar a ser. Simplemente hay que tener en cuenta, por ejemplo, la capacidad que el ser humano ha desarrollado para intervenir en el código genético de los seres vivos. ¿Qué podemos llegar a ser? ¿Qué pueden añadir o qué pueden transformar en nosotros, en otras criaturas, esas transformaciones genéticas? Vemos también cómo la verdad es cada vez más cuestionada, es posible simularla. Hay una realidad virtual en la que nos preguntamos qué son, qué somos, qué podemos llegar a ser. Y también es cierto que nuestro tiempo está definido por ser, como decía Anthony Giddens, una sociedad reflexiva. Como decía Ulrich Beck, una sociedad en riesgo. Como decía Zygmunt Bauman, una sociedad líquida que necesita de nuestra solidez, que necesita ser consolidada, a la que necesitamos darle forma. Y para eso necesitamos un profundo discernimiento. Las cosas ya no vienen empaquetadas y dadas y transmitidas, sancionadas por instituciones, sino que requerimos recibirlas y ser nosotros quienes las actualicen de la tradición de la que vienen. Por lo tanto, precisamos ser personas activas, abiertas, plurales, capaces de percibir la diversidad de las cosas, de saber el marco en el que están en nuestro mundo, de poder saber qué es lo bueno, lo bello, qué es lo verdadero, ser capaces de encontrarlo en nuestra vida, en vidas cada vez más personalizadas, menos estandarizadas. Y todo esto requiere un entrenamiento y algo que no surge simplemente del mero estudio en los colegios, sino que esté asociado a la propia forma de ser, a simplemente saber vivir y vivir sabiendo. Esto sería lo que es el discernimiento. Vivir sabiendo cuál es nuestro paso, por dónde estamos, qué es lo que hay alrededor. Y saber vivir no simplemente es el disfrutar, digamos, del conocimiento de las cosas, sino también el saber, el conocer lo que es la vida. A fin de cuentas, nosotros vivimos en una estructura de ser humano en la cual el conocimiento y el amor están fusionados. Nosotros conocemos porque amamos, conocemos porque queremos, conocemos con nuestra propia vida y por lo tanto uniendo, integrando todas las dimensiones del querer y del amar. Y a la vez también, cuando nosotros amamos, eso nos da un conocimiento profundo, quizás el más profundo de las cosas. Discernir no es una actividad intelectual ni una actividad abstracta, sino que se trata simplemente de vivir sabiendo, de vivir amando. Quien vive amando, quien vive sabiendo, discierne las cosas. Saber vivir y vivir sabiendo. Claro, esto es algo que las familias necesitamos incorporar. No se trata simplemente ya de que el niño sea algo que tienes que rellenar con conocimiento. Sabemos que no es así. Sabemos ya muy bien que el niño siempre es un agente activo que transforma todo lo que recibe. Pero ¿cómo ayudarle? ¿Cómo darnos capacidades a los niños y a la propia familia para discernir? Bueno, necesitamos establecer realmente verdaderas escuelas de discernimiento para las familias. Entrenar las capacidades, entrenar las predisposiciones que nos permiten llegar a discernir bien. Para eso hace tiempo que
Luke examina tus sentimientos, aprender a discernir en familia, está publicado por PPC. Utiliza la imagen de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Por eso aparece aquí el casco de Darth Vader. Y lo hace como una forma de entrar en el pensamiento común, de entrar en lo que solemos manejar, en el lenguaje, imágenes, en el imaginario que solemos tener presente en el hogar, ¿no? Y recoge algo que yo le decía a mi sobrino cuando planteaba alguna duda o hacía algo que había que corregirle, que yo le decía así muy seriamente, le decía: Pablo, examina tu corazón, examina tus sentimientos, ¿no? Apelaba a que, más allá de que estuviera enfadado, que hiciera una cosa u otra, que realmente examinara sus sentimientos, porque ahí iba a encontrar la verdad. Y se lo decía con una voz parecida a la de Darth Vader, porque precisamente es la frase que le dice a su hijo Luke cuando le revela que es su padre. Claro, Luke no le cree, porque Darth Vader es un hombre mentiroso, asesino, es un villano cósmico, ¿no? Entonces Darth Vader no puede convencerle. Lo que le dice es: pero esto es verdad, examina tus sentimientos, mira lo que sientes en el fondo de tu corazón y verás que es cierto, ¿no? Bueno, a partir de esta imagen y de otras con las que la relacionamos en la Guerra de las Galaxias, vemos que realmente examinar nuestros sentimientos, vivir con el corazón en la mano, es lo que nos permite discernir, ¿no? Vivir con el corazón en la mano muchas veces es una expresión que utilizamos, ¿no? Cuando decimos te lo digo con el corazón en las manos, ¿no? O vivir a corazón abierto. Esta idea de te lo digo con el corazón en la mano es cuando uno expresa que está diciendo algo de verdad, que está diciendo algo que verdaderamente cree, ¿no? Que tiene el corazón en la mano, que lo expone desnudo al otro, que lo está diciendo con lo más íntimo, con lo más hondo que hay en él. Nosotros tenemos que vivir con el corazón en la mano, igual que la persona en el bosque cuando está a oscuras vive con la brújula, ¿no? O vive con una linterna dando luz en la oscuridad, ¿no? O busca agua moviéndose con unos palitos. Bueno, pues ese buscar el palito, buscar la brújula, la linterna, el corazón en la mano, es algo que ilumina los caminos, que nos dice dónde está el agua, dónde están las fuentes de agua, dónde están los acuíferos, dónde está lo que nos nutre, lo que nos salva, lo que nos dice dónde está la fertilidad, nos establece luz en medio de la oscuridad, nos guía en medio de la confusión y cuando estamos desnortados, como la brújula. Efectivamente, de esto va, de esta imagen tan sencilla, de vivir con el corazón en la mano. Discernir es vivir con el corazón en la mano, de modo que el corazón te pueda decir qué son las cosas, por dónde van las cosas, dónde está realmente el camino. Claro, esto requiere el que nosotros desaprendamos cosas, desaprendamos el vivir con olvido, desaprendamos el no prestar atención, el vivir dispersos por muchas cosas, el reaccionar atolondradamente ante las situaciones que se crean, el no dedicar tiempo a pensar las cosas. Requiere el desprogramarnos de tantas distracciones, de tanta desatención, de tanto ruido, de tanta hiperactividad, para vivir mejor, para tener más gusto por la vida. Discernir es gustar la vida, es paladearla, es saber a qué sabe, ¿no? Y fijaos qué íntimo es esto de saber las cosas, porque las metes dentro de tu boca, ¿no? Y precisamente de esto va el discernimiento, ¿no? Cuando tienes dos opciones, hay una que gusta, si sabe bien, tiene sabor, tiene consistencia, y hay otras que metes en la boca y que no te sabe bien. O a veces te sabe bien, pero cuando la digieres te sienta mal. Sabes que has tomado chuches, que has abusado de la comida y hay algo que no es digerible. Es digerible, te deja mal gusto. Te deja un mal gusto. Bueno, pues de gustar, de algo tan material como el gustar, ¿no? De ahí viene esta idea de discernimiento, de distinguir las cosas, de distinguir los sabores. Cuando planteamos este libro, lo planteamos como una escuela, ¿no? Una escuela para aprender a discernir en familia y diferenciábamos diversas cuestiones que, bueno, no voy a comentaros todas por el tiempo que tenemos, pero algunas quisiera así subrayarlas, ¿no? Primero porque discernir es llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Así comenzábamos el libro. Discernir es llamar a las cosas por su nombre. Tener la valentía de llamar a las cosas por su nombre. No tener miedo de llamar a las cosas por su nombre. ¿Cuántas veces con nuestros compañeros no tenemos la capacidad, la confianza, el buen arte, ¿no? El buen gusto, la delicadeza de llamar a las cosas por su nombre, de decir de verdad lo que está pasando? Y lo esquivamos o intentamos no decirle las cosas, a pesar de que nadie se las vaya a decir,
¿no? O que nadie vaya a decir cuál es el elefante que está aquí en medio de la habitación, porque no nos atrevemos, porque no encontramos la forma de decirlo sin herir al otro, ¿no? Y esto es algo que decía Benedicto XVI y tenía toda la razón, ¿no? Decir verdades que no hieran la libertad. ¿Cómo decir las verdades de modo que no hieran la libertad de la gente? Que la gente no se sienta menoscabada, que no se sienta minusvalorada, sino por el contrario, que se sienta liberada, que sienta que camina, que avanza, que le has hecho un regalo en el fondo, ¿no? Aunque no le guste, aunque no nos guste muchas veces lo que nos dicen. Bueno, pues llamar a las cosas por su nombre, ir con la verdad por delante, sin herir, sin arrogancia, buscándola con otros, es clave en este discernir en familia, aprender a discernir en familia. Y quizás el principal punto por el que poder comenzar, por el que poder capacitarnos, es aprender a preguntar, tener pasión por las preguntas. Porque frecuentemente entendemos que el discernimiento en familia se trata de tener las cosas muy claras, ¿no? Y hay una cierta necesidad y casi ansiedad por la claridad, por tener muchísima claridad. Y el discernimiento no reside tanto en las respuestas como en las preguntas, como en la sabiduría de preguntar, la humildad de preguntar, la profundidad de preguntar. La claridad de la respuesta va a ser proporcional a la profundidad de la pregunta que hagamos. Y no es tan obvio que sepamos preguntar. No sabemos preguntar bien, en general. Muchas veces preguntamos hiriendo al otro. Preguntamos dando por supuesto la respuesta. Es puramente retórica nuestra pregunta. Preguntamos para asegurarnos para afirmarnos a nosotros mismos. No te había dicho ya yo que... ¿Ves que en realidad estás hablando de ti mismo, ¿no? Estás imponiendo el yo tenía razón cuando dije que? No estamos ayudando. Las preguntas ayudan mucho más que los consejos, porque el consejo viene de fuera, es como una pegatina, ¿no? Y muchas veces no hay una pregunta o una predisposición que reciba esa información, ese consejo, esa respuesta, porque falta la pregunta. Porque lo que va a activar realmente al otro, al niño, al joven, a nosotros mismos, como adultos, como padres, no es tanto una solución como el preguntarnos. Y el preguntarnos implica no solo el tener la formulación de un interrogante, sino trabajar las actitudes que te hacen buscar. Lo más importante de una pregunta no es lo que está entre signos de interrogación, sino la búsqueda que ha provocado el encontrar, el buscar esa pregunta. Cuando preguntamos, ya hay muchísimas cosas que hemos hecho, muchas respuestas que nos hemos dado. Hemos dicho que no sabemos, nos hemos dicho que queremos buscar, nos hemos dicho que queremos hallar una respuesta. Y nos hemos dicho que nosotros solos no nos bastamos, sino que necesitamos indagar, necesitamos a otros. Por eso preguntamos, por eso nos preguntamos, por eso preguntamos a Dios, por eso buscamos compañeros con los que poder decidir, con los que poder recabar posibles respuestas o incluso cómo le sienta la pregunta. Además, las preguntas tienen toda una sabiduría, ¿no? Porque generalmente preguntamos preguntamos de sopetón, arrojamos las preguntas, ¿no? Tal como nos salen. Qué bueno sería preparar bien las preguntas. ¿Qué voy a preguntarle a mi hijo cuando trae un suspenso? ¿Qué voy a preguntarle? Voy a preguntarle, ¿en qué estabas pensando? Ya te decía yo que, ¿no ves que no has estudiado suficiente? ¿No? ¿Son las que más ayudan? ¿O hay alguna pregunta que ayude más? Necesitamos entrenarnos a ser buenos preguntones, a preguntar bien. Fijaos la cantidad de preguntas que hacía Jesús en el Evangelio. Hacía muchísimas preguntas a la gente. Y cuando le preguntaban, él muchas veces devolvía otra pregunta. Y esas preguntas cambiaban de plano la búsqueda, la cuestión. Frecuentemente cuando estamos en casa y discutimos o estamos debatiendo algo o hay un encontronazo, el problema es que lo hacemos en un plano donde intentamos asegurar las fortalezas del yo, donde cada uno intenta defender su razón porque se siente débil si se abre, si reconoce que no sabe, si reconoce que se ha equivocado, que no se ha preocupado, que no ha atendido a la cuestión. Cuando preguntamos, y preguntamos con sabiduría, cuando buscamos la mejor pregunta, pasamos de un plano a otro plano. A otro plano donde ya no estamos enfrentándonos, sino que estamos buscando juntos. Buscando juntos. Las preguntas no son de nadie. En las respuestas solo cabe una persona. En las preguntas cabemos todos. En las preguntas cabemos todos. Y por eso el discernimiento espiritual es un discernimiento que se basa tanto en la pregunta.
porque ahí cabemos todos y cabe Dios en la pregunta. No es algo que cierre un círculo, sino que las preguntas están abiertas. Fijaos el propio signo de interrogación, ¿no? El signo de interrogación está abierto, se curva, se pliega sobre sí mismo, pero se abre, buscando. Tiene ese punto que está discontinuo de la curva, ¿no? Y que en realidad funciona casi como unos puntos suspensivos, como una búsqueda. Necesitamos cubrir el pequeño tramo que va entre el gancho de la interrogación y el punto, ¿no? Ahí hay una discontinuidad en donde cabe todo. Y es cierto que el Espíritu Santo habla en los resquicios de las cosas, ¿no? Es como en Isaías, habla en la brisa. No lo presenta, gente no nos lo presenta como grandes descalabros en la vida. A veces sí, a veces sí. Pero frecuentemente no es con grandes catástrofes, grandes desastres, grandes signos, sino más bien es en los resquicios que dejamos, en las pequeñas dudas, en los interrogantes. De ahí la importancia de entrenar el arte de preguntar, ¿no? Porque preguntar es querer. Preguntar es querer. Cuando nosotros preguntamos, estamos movilizando el deseo, estamos movilizando el querer, estamos atendiendo, interesándonos en algo, ¿no? Un ejercicio interesante que poder hacer en familia, con la pareja, es preguntarnos qué estamos deseando que nos pregunten. Tomar unas hojas y escribir qué deseo que me pregunten, qué me gustaría que me preguntaran que no me están preguntando. Y esto para un niño es interesante, ¿no? ¿A ti qué te gustaría que te preguntaran? ¿O qué cuestión te gustaría que te preguntaran y nadie te hemos interrogado sobre ello? Ninguno te hemos hecho esa cuestión. ¿Por qué? Porque desvela lo que está pasando en el fondo de nuestro corazón. No estamos diciendo al otro que desvele qué es lo que está viendo, porque puede haber barreras para que no lo haga. Pero cuando uno dice, me gustaría que me preguntarais sobre esto, es una forma mucho más oblicua, más indirecta, menos frontal, menos hiriente, ¿no? de afrontar una cuestión que puede ser delicada, ¿no? O puede que estés señalando áreas de desatención. Sí, estéis muy preocupados por las notas, pero nadie me pregunta si tengo amigos. Me gustaría que me preguntarais si estoy bien en el colegio. Me gustaría que me preguntarais si tengo amigos, si me siento solo. Me gustaría que me preguntarais qué quiero ser de mayor, ¿no? O qué quiero de mi vida, qué me gusta. Me gustaría que me preguntarais cómo me siento con vosotros o cómo os veo como pareja, a tus padres, ¿no? Son cantidad de preguntas en donde realmente hay huecos, ¿no? Hay huecos oscuros dentro de la pantalla de nuestra vida y que no están iluminados y que a veces son lo central. Preguntaos vosotros mismos, ¿no? ¿Qué no os están preguntando? ¿Qué no os están preguntando? En los colegios, en vuestros grupos de amigos, en vuestra familia. ¿Qué no te están preguntando? ¿Qué te gustaría que te preguntaran? ¿No? ¿Qué te gustaría que te preguntaran? O sobre qué te gustaría preguntarte a ti mismo. Cosas que no te atreves a preguntarte a ti mismo. Bueno, este trabajo sobre la pasión por preguntar, sobre el discernimiento no basado en las respuestas, sino basado en la calidad de las preguntas, es tremendamente importante y es muy fácil de trabajar en casa. Bueno, no voy a entretenerme con esto, pero en el libro ponemos varios ejercicios para poder realmente profundizar y entrenar esta capacidad de preguntarnos, ¿no? Ponemos una pregunta y empezamos a jugar con ella y decir, ¿cómo puedes preguntar esto valorando al otro, sin menoscabar al otro, sino empoderando al otro? ¿Cómo podrías preguntarlo? ¿No? ¿Cómo puedes mejorar una pregunta? Se trata de poner una pregunta en la pizarra e intentar hacer versiones de la misma pregunta cada vez mejores. Cada vez mejores. Por ejemplo, cuando te dicen, cuando has hecho algo mal, ¿no? Qué sé, tenías que hacer una gestión y no la has hecho. Es diferente decirle, oye, ¿y esto al final no lo hiciste? A decir, oye, tú con lo listo que eres, ¿esto al final no lo hiciste? Claro, te están diciendo, tú que puedes hacerlo, tú que haces tantas cosas bien, y esto no lo haces, esto que es más fácil. Fijaos qué capacidad tiene para transformar la situación, ¿no? Porque pasa de una acusación a un reto, a un desafío, a un inténtalo, incluye una animación, una valoración por el otro. Bueno, hacemos muchos juegos de estos que proponemos, ¿no? Hay un segundo elemento importante a la hora de discernir, que es escuchar al mundo. Ponemos aquí, escuchar al mundo, ¿no?
realmente nuestra casa es un mapa del mundo. Porque muchas veces cuando hablamos de discernimiento parece que nos encapsulamos, ¿no? Se define cuál es el sujeto de discernimiento, la familia, una pareja, o tú con un profesor, o en un grupo de trabajo determinado, y parece como que ese grupo se encierra, se mete en una célula, hace engrosar las membranas, y parece que todo tuviera que suceder ahí, dentro de esa cazuela, ¿no?, que se va cociendo. Y en realidad nosotros debíamos discernir no mirándonos unos a los ojos de los otros, sino con las manos juntos y mirando hacia afuera. Mirando hacia afuera, en el mundo. Porque las cosas cambian cuando las ponemos en el mundo. Frecuentemente nosotros intentamos discernir, buscar la verdad, buscar camino, abrirse camino, abrirnos camino, en situaciones que pasan en lugares concretos y que muchas veces tienen una importancia grande para nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos muy focalizados en ese lugar. Imaginaos en el grupo de trabajo que tienes en un colegio o en la propia familia, ¿no? Cosas que a veces no son muy graves, sin embargo engordan y parecen tremendamente importantes. Y necesitamos darle su peso adecuado. Y el peso se le da no jugando nosotros a si le pongo más o menos sentimientos, si le pongo más o menos drama, sino que la importancia se la da el verlo en el mundo, el ponerlo en el mundo, con todos los problemas que existen, con todas las situaciones que hay, con toda la variedad y diversidad de personas que vivimos en este planeta, ¿no? Con el flujo histórico que seguimos. De repente las cosas cobran su escala adecuada. No las engrandecemos y convertimos en elefantes cosas que tienen en realidad menos peso. Ni tampoco minusvaloramos o convertimos en hormigas otras, ¿no?, que sin embargo en el mundo sí son importantes. Por lo tanto, para poder discernir necesitamos como abrirnos al mundo. Abrirnos al mundo. Que no quiere decir que cosas que son importantes para una familia en el mundo, pues efectivamente cobran menos peso, ¿no? Pero nos ilumina mucho ver el mundo, nos ilumina mucho también el ver para qué, porque siempre discernimos para algo, no discernimos para nuestro recreo, discernimos para vivir. Y por lo tanto la conexión con la vida, con nuestro entorno, con el mundo, con lo que ocurre, tiene un gran... Es verdad que tiene un gran peso de responsabilización, pero también tiene un gran peso de liberación, ¿no? De vernos como lo que somos, de vernos en el conjunto del mundo. Ignacio de Loyola tiene una gran contemplación de la Trinidad, en la Encarnación, en la que nos propone que miremos el mundo, que contemplemos el mundo en toda su diversidad, emplea expresiones del español del siglo XVI, en toda su planicie y redondez, ¿no? Pero son palabras curiosas que a veces están muy desactualizadas, pero que son muy expresivas, ¿no? En toda la planicie, en todo lo que podríamos ver, en toda su redondez. Y nos dice, mirad una gente naciendo y otra muriendo, unos en paz y otros batallando, unos jóvenes y otros mayores, unos trabajando y otros descansando. Efectivamente, necesitamos ver esa variedad de la vida en su conjunto, nuestra propia vida en su conjunto, ¿no?, para poder calibrar bien, para poder darle el peso adecuado a las cosas. Y este pensar el mundo, además, nos ayuda también a que nuestras respuestas sean respuestas que no están encapsuladas, sino que nuestra respuesta da respuesta al mundo. Porque en el fondo no existen 200.000 problemas, hay un solo problema, el de amar. Y en el fondo no existen 200.000 respuestas, sino que existe una respuesta básica, que es la de amar, que es la de amar. No es una diversidad tremenda, una multitud de caminos posibles, ¿no?, sino que hay un camino que es el del mayor amor. Entonces, ¿cómo amar más? ¿Cómo amar más? Esto es lo que busca el discernimiento, ¿cómo amar más? Y ese amar no puede ser un amar encapsulado, no puede ser un amar cerrado, sino que es un amar en el mundo. Y por lo tanto, nuestra respuesta al amor a nuestra pareja, al amor a nuestros hijos, es nuestra respuesta del amor al mundo. Y por eso el mundo tiene que estar dentro de nuestro discernimiento. Poníamos aquí la necesidad de atender juntos al mundo. De que cuando estamos pensando algo, pues el chaval ha suspendido, o qué vamos a hacer con tal dinero que hemos recibido, o qué vamos a hacer cuando tenemos que acortar y ahorrar dinero,
es importante hacerlo en diálogo con el mundo, escuchar la radio juntos. Qué bueno sería este ejercicio, ¿no?, que proponemos aquí. El que cuando estamos dándole vueltas a algo, lo tengamos presente ese algo, pero escuchemos las noticias, o veamos en televisión el informativo. Porque entonces cambia, y hay un montón de cosas que nos va a decir. Cuando ves lo que te ocurre a ti y lo que estás intentando dilucidar sobre el telón de fondo de la guerra de Ucrania, o sobre el telón de fondo de tanta gente en el mundo expresándose en internet y tanta expresión artística que está eclosionando primaveralmente en el planeta, cada vez más gente, o cuando ves la liberación de las mujeres en determinada zona del planeta, o cuando ves por el contrario, ¿no?, las amenazas que hay contra las mujeres, de repente las cosas empiezan a cobrar otro significado. Tu decisión, incluso aunque sea una decisión muy interna de la familia, sabes que tiene impacto en eso. De alguna forma tiene impacto en eso. ¿Por qué? Porque nuestra casa es un mapa del planeta. Ya simplemente ver lo que tenemos entre manos, simplemente ver el teléfono, compuesto por 250 piezas, por piezas de 250 piezas de 42 países. De 42 países. ¿No? Hay 42 países en mi mano en este momento. En este momento tengo en mis manos el trabajo que hayan hecho unos niños en unas minas de coltán en el Congo. Bueno, pues está aquí en mis manos. Y está en mis manos también el ensamblaje de este teléfono en concreto que habrán hecho quizás en Foxconn, una empresa china, la mayor empresa del mundo en China. Y lo habrá hecho una persona que luego habrá ido a su casa tarde, habrá cenado rápido, apenas habrá podido estar con sus hijos y habrá ido temprano a trabajar de nuevo. Y tener todo eso en cuenta es clave. Cuando uno ha acabado de desayunar, decía Martin Luther King, ya se ha relacionado casi con un tercio de los países del mundo. Porque es verdad, el azúcar llega de un sitio, el cacao de otro, la taza ha sido hecha en no sé dónde, la cuchara en otro sitio, la leche llega de un lugar, el gas que has utilizado para calentarlo viene de otro. Tomar conciencia de que nuestra casa no está cerrada, sino que es un mundo, es clave. Otro elemento que poníamos en un tercer capítulo que entrenábamos, porque cada una de estas cosas lleva sus ejercicios, es el poner libertad, hemos llamado. Porque, y esto es clave en la espiritualidad ignaciana, ¿no?, que es la que impulsa el modo de discernir, yo creo que más rico de la Iglesia, ¿no? Por eso los ejercicios espirituales no son propiedad de los jesuitas, sino que son patrimonio de toda la Iglesia. Fue declarado así, como patrimonio de toda la Iglesia, ¿no? Y los ejercicios espirituales son la fuente del discernimiento. Es una experiencia a la que animo muchísimo para ser escuela, como escuela de discernimiento para cualquier persona y para familias también, ¿no? Y para cualquier pareja, desde luego. Hacer ejercicios es de las mejores cosas que uno puede hacer para entrenar, para saber discernir espiritualmente en la vida. Y básicamente lo que nos decía Ignacio es: donde haya dudas, pon libertad. Donde haya oscuridad, pon libertad. Donde haya nudos en la vida que no eres capaz de desatar y que eso te está ahogando y en realidad no decidimos ahora porque no hemos sabido desbloquear ciertas partes de nuestra vida que nos están impidiendo que fluya la vida, que poder decidir, poder caminar, pues en esos nudos pon libertad, desanúdalos, desbloquéalo. Donde a veces tenemos miedo a decidir y a veces miedo a preguntarnos siquiera sobre la cuestión o a formularnos una pregunta, pon libertad también. Poner libertad en todas las cosas. Poner libertad en todas las cosas. Esta es una clave importantísima de la espiritualidad ignaciana. Donde las cosas te aprietan, donde encuentras que las cosas están demasiado rígidas, pon libertad. Esa libertad de Jesús caminando por las sendas de Galilea. Esa libertad de Jesús que afronta Jerusalén y la pasión. La libertad de Jesús, por supuesto, en su resurrección, el culmen, la plenitud de toda liberación, donde le pregunta a la muerte: ¿dónde está tu victoria? Pues esa libertad es la libertad que necesitamos para que los caminos se aclaren. Liberar la mente, liberar, como decía González Vuelta, la mirada cautiva, el oído cautivo, porque no escuchamos, porque no miramos, porque, como decía San Pablo, no sabemos preguntar lo que necesitamos saber, no sabemos pedir lo que necesitamos. Y ahí es donde necesitamos esa libertad.
la libertad del espíritu, esa libertad que no surge simplemente de un acto de voluntad, sino de unirnos al espíritu, de movernos con el espíritu, ¿no? De movernos y por lo tanto desatrascar, destanjar esos ríos que han sido cubiertos de ramas y de piedras y que nos impiden en la vida continuar, ¿no? Bueno, ponemos también ejercicios de cómo poner libertad. Cómo poner libertad. Hay algo importante en ese poner libertad, que es cómo pacificarnos, cómo liberarnos de los miedos. Y en esto recuerdo mucho siempre el lobo de Gubbio, ese lobo de Francisco de Asís, donde todo el pueblo estaba atenazado y encerrado, no era capaz de salir, porque había un lobo que quería vengarse de la gente, ¿no? Un lobo terrible, un lobo fiero, posiblemente un lobo al que habían matado a sus cachorros y quería vengarse, estaba enloquecido. Entonces llaman a Francisco de Asís y Francisco llega y ve al hermano lobo, le llama hermano lobo, tiene compasión por el lobo y el lobo se transforma por esa compasión. Y entonces llega ese momento realmente precioso, ¿no? En el que San Francisco entra con el lobo a su lado en la propia ciudad de Gubbio, ¿no? Y va recorriendo las calles y cuenta la historia que el lobo continuó viviendo toda su vida por las calles de Gubbio y que iba por las casas pidiendo comida, ¿no? Mendigando comida, y la gente le alimentaba. Bueno, algo pasa así con nuestros monstruos, nuestros miedos, las cosas que nosotros no somos capaces de asumir, ¿no? Muchas veces intentamos destruirlos o intentamos cerrarnos y dejarlo totalmente fuera, pero también somos nosotros. También somos nosotros. Nuestras cicatrices en la piel somos nosotros. No es solamente una herida externa. Esa cicatriz es nosotros. Es yo. Y necesitamos mirarla con compasión. Necesitamos mirar con compasión nuestras heridas, nuestros miedos, nuestras adversidades, nuestros adversarios también. Las enemistades que tenemos con nosotros mismos, con mi yo del pasado, con los bloqueos, con los rencores, con lo que nos impide ser nosotros mismos, ser quienes somos. Y tenemos que hacer como con el lobo de Gubbio. Y esto tenemos que hacerlo con los niños también en familia, ¿no? Aprender a ver nuestros demonios, aprender a ver nuestros monstruos, nuestras heridas, nuestras incapacidades, ¿no? Y esto lo tenemos todos sentimos incapacidades. Pues cuando estamos en familia somos incapaces de hablar tranquilos, siempre gritamos, o nos sale el gritar. Bueno, pues esto es algo que tenemos que suavizar, que tenemos que limar, pero siempre va a quedar cierta impulsividad en la familia. Bueno, lo que tenemos que hacer no es negarlo, sino mirarlo como al lobo de Gubbio, mirarlo con compasión, quererlo, pacificarlo y que viva con nosotros, y que viva con nosotros, ¿no? Y cuando se revele, bueno, pues hacer como Francisco de nuevo, mirarlo con compasión, para que viva en nuestro pueblo, para que viva en mi vida, y viva y le demos lo suyo. Es la forma de domarnos, ¿no? De domar el mal, de domar lo que es límite en nosotros. Esa mirada compasiva, esa mirada que es capaz de redimir la herida, de poner libertad allí donde hay una herida. Bueno, comentamos diversas cosas, ¿no? Entre otras, por ejemplo, la vergüenza, frecuentemente en la familia tiene mucho peso para impedir discernir. Nosotros intentamos discernir muchas veces sobre cuestiones que no nos atrevemos a decir. Pero incluso el discernimiento, el juntarnos a ver las cosas, nos produce una situación de incomodidad, de excesiva formalidad o de algo que no acaba de funcionar, ¿no? De estar forzando las cosas ahí juntos, hablando, y cada uno al final pues se va en su habitación, o esto se discute en el paso de un pasillo, o en el coche, o alguien dice algo y los demás pues se callan. Entonces es necesario trabajar la desvergüenza, trabajar el dejar de avergonzarnos, ¿no? El dejar de avergonzarnos, el vivir como familias comunicadas, ¿no? Bueno, os cuento muchas más cosas, ¿no? Entre ellas, simplemente ya os digo alguna cosa. Lo importante que es decir que no, saber decirnos que no. Si no sabes decir que no, nunca podrás querer, nunca podrás amar. Nadie que no sabe decir que no puede amar. Hay que saber decir que no. Hay que saber decirte que no a ti mismo. Hay que saber decir que no a ciertas cosas. Hay que saber decir que no como familia a otras. Hay que saber decirnos que no entre nosotros. Esto no puedes hacerlo. Esto no debes hacerlo. No te debes poner en esta situación porque ahí no das más de ti mismo, ahí te equivocas, ahí hierras, ¿no? Otro consejo importante para discernir es
elegir, no reaccionar. Elegir, no reaccionar. Porque frecuentemente en la vida lo que hacemos en familia es reaccionar. Ante determinada cuestión yo reacciono. Y ya eres preso de esa reacción. Esa reacción ya desencadena una onda expansiva que trae nuevos problemas. Y es importante en la vida no reaccionar, sino poder elegir. Porque cuando reaccionas no eliges. Cuando reaccionas es un estímulo que responde explosivamente. Pero tú no lo has elegido porque no has tenido tiempo de saborearlo, de buscar, de calibrar bien, de valorar qué va a pasar con esto que has dicho, ¿no? O con esto que has preguntado, con esa reacción. El peso no está en el cuidado del otro, sino en la expresión que parte de ti mismo. Y para discernir es muy importante, tremendamente, es vital, es crucial el pensar en el otro, el vivir en la alteridad, el que no sea una mera expresión de uno mismo, que no sea un monólogo interior. El discernimiento no es un monólogo interior que se repite, se repite, se repite, algo circular de lo cual no puede salir, sino que al revés, el discernimiento es apertura, es abrirte a un camino, es ponerte en la encrucijada. No centrarte en ti mismo y cada vez hacer una espiral que profundiza, sino abrir caminos, ponerte en la encrucijada, ¿no? Y si no sabes muy bien cómo buscar, o no sientes o no identificas cuáles son las alternativas en tu vida, lo mejor es ponerte en un lugar donde se estén jugando las cosas, ponerte en las encrucijadas de la historia, ponerte en las encrucijadas de la gente que busca, de los niños que intentan abrirse campo en la vida, de la persona que ha suspendido y necesita corregir y necesita recobrar su vida, de las familias que claramente necesitan otro rumbo. Ponerte ahí te va a hacer sentir enseguida que hay una encrucijada. Y eso va a abrirte a tus propias encrucijadas. Bueno, entre las cosas que ponemos también está el decidir a tiempo, porque la espiritualidad ignaciana y el discernimiento espiritual es una espiritualidad de tiempos, de darnos tiempo, pero también de discernir a tiempo, de que no haya tiempos muertos. Frecuentemente lo que mata el discernimiento es el aburrimiento, la desesperanza, la sensación de que estás en un tiempo muerto en el cual no pasa nada y en el cual puedes aguantar sin decidir nada. Y es muy importante decidir a tiempo, darte cuenta de qué es lo que pasa, ver la crucialidad de cada momento de nuestra historia, de que en cada punto de nuestra historia están ocurriendo cosas importantes, aunque parezca prosaicas, pero que son importantes. Es importante estar, es importante cuidar las cosas, es importante apretar bien los tornillos, es importante cocinar, es importante conversar, es importante mirar por la ventana el paisaje en cierto momento, es importante orar, es importante tantas cosas que son prosaicas, que son cotidianas, sencillas, pero en las que en cambio se muestra la vida a su verdadero rostro. Y muchas cosas que parecen rutinarias, pero que hacen que el mundo funcione. Hacen que el mundo funcione en su conjunto, que alguien se encuentre limpio su despacho, como este que limpia Ángela todas las tardes, que los apuntes están preparados para la gente, que tú estás en clase, que la comida está cocinada, que la mesa está puesta, que el mundo funciona, que el mundo funciona. Y especialmente necesitamos ponernos a tiempo, saber si es el tiempo de decidir esto. Y también darnos tiempo, porque la aceleración, la hiperreacción, como hablábamos antes, el retardarnos, no ayuda a nada. Las cosas tienen sus tiempos, decidir a tiempos. Esto es muy, muy importante. Y luego hay pues toda una serie de cuestiones que nos abrirían, además de estas cosas que nos preparan para poder discernir, ¿no? Nos van generando disposiciones que nos acercan a saber discernir bien. Pues hay toda una serie de cuestiones que están muy, muy presentes y muy articuladas en la espiritualidad ignaciana y que os aconsejo el verlas despacio y especialmente el vivirlas, el experimentarlas en los ejercicios espirituales, que dichas así en palabra, bueno, pues tienen sentido, pero cuando son vividas a la luz de la vida de Jesús, cuando son vividas desde el interior, desde lo más profundo de nosotros mismos, cuando son aprehendidas, comprendidas y aprendidas
sabidas, incorporadas desde una experiencia, pues cambia totalmente todo, ¿no? Es posible entonces interiorizarlas hasta el punto de que empiecen a salir de forma natural en tu vida. Para eso es clave el acompañamiento de otros, es clave el poder hacer ejercicios, es clave el poder orar juntos, el poder entrenarnos juntos. Bueno, sería ocasión o materia para otro encuentro entre nosotros. Espero que las palabras hayan ayudado en algún momento, o por lo menos hayan animado a pensar otras cosas importantes. Y desde luego os agradezco muchísimo la atención y la invitación a haber podido compartir con vosotros este rato, estos 40 minutos de reflexión en torno a algo tan importante como el discernimiento en familia, esa escuela de discernir en familia. Algo que no solamente es importante para las familias, sino que sabemos ya que es clave para el tiempo de reflexividad y de riesgo que vivimos. Algo que es clave para esta nueva era, esta nueva edad que se está abriendo en nuestra historia, la edad del ser. Esa edad del ser necesita una profunda cultura de discernimiento en nuestra vida, en la vida pública y por supuesto en todas las instituciones. Ojalá seamos capaces de encarnar esa cultura de discernimiento comunitario en todo lo que hacemos. Muchísimas gracias por vuestra atención y de nuevo felicidades por el encuentro que estáis organizando y en el que estáis reflexionando, seguro que con tanta profundidad. Un saludo desde la Universidad Pontificia.